Bueno, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de los que ya están conectados. Espero que me escuchen bien. Eh, Espero que esta semana les haya ido bien con la lectura del libro, que estemos aprendiendo y que Dios permita que sigamos adelante, que Dios le dé ánimo, fuerzas, sabiduría y tiempo para poder estar a mano con la lectura que usted tiene que hacer estos días. Amén. Oramos al Señor y continuamos la clase con nuestro invitado de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Eres digno, Dios, de ser alabado, de ser exaltado. Toda la honra y la gloria, Señor, son para ti. Tú eres bueno, Señor, porque tú nos ayudas, nos bendices. Gracias porque nos da la fuerza, la sabiduría, Dios, el espacio de poder aprender y edificarnos más y más en tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy toda la honra y la gloria, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie que haga las maravillas como tú las haces. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú nos sustentas, porque tú nos fortaleces, nos bendices, Señor, de manera especial. Te pido que bendigas, Señor, la vida de nuestro hermano y amigo, Señor, que nos va a ayudar el día de hoy. Te pido que bendigas a cada uno de los alumnos, aún los que no entran, Señor, que puedan, Señor, cuadrar todo para poder estar aquí adentro. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, que tú eres fiel y porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Les pido el favor de que si podemos prender la cámara por respeto al profesor que hoy nos acompaña, podamos prenderla, por favor. Y vamos a disponernos a aprender. Quiero presentarles al pastor, maestro, amigo John Jairo. John Jairo eh, es licenciado en ISUN, ya es graduado en ISUN y también ya está haciendo todos sus trámites para graduarse en la licenciatura de la Global. Entonces, hoy le pido el favor de que nos compartiera las clases de hoy. Entonces, bienvenido, Pastor John Jairo, Dios lo bendiga a este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Prenda el micrófono, su merced. Ya, ya. Estaba emocionado para hablar y no me había acordado que había que prender el micrófono. Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto poder atender esta invitación. Es un reto, sobre todo, poder explicar esas dos lecciones que me dieron. Como decía el pastor Cristian, mi nombre es John Jairo Cuartas, graduado del Seminario Bíblico. Por misericordia de Dios, graduado en la licenciatura de ISUN, y con más misericordia estoy en proceso de trámite para graduación a través de la Universidad Global, una experiencia bastante agradable en cuanto a la licenciatura. Así que, pues, más que hacer un derroche y una presentación acerca de los saberes, es una oportunidad para compartir con ustedes de un tema que creo que es un pilar en nuestra denominación, en las asambleas de Dios. Entonces quisiera empezar preguntando, ¿usted es pentecostal? ¿Se considera usted un creyente pentecostal? Pueden abrir sus micrófonos y responder a la pregunta, por favor. Muy tímidos. Entonces preguntemos. Sí, es más fácil la democracia que la democracia. Entonces, por favor, por acá veo y caras conocidas. Entonces, Nenji, ¿usted se considera una creyente pentecostal? Eh, sí, es que he Sí. estado pensando en la respuesta porque digamos que una cosa es como la creencia, ¿sí? En Uh -huh.
en que uno es pentecostal y otra cosa de pronto la vivencia. ¿Sí me van a entender? Por eso creo que cuando dice se considera, entonces ahí estaba como mi duda, sí, muy sincera, pero fue por eso que uno, digamos que tiene el concepto o dentro de, de lo que le han enseñado en la iglesia, tú te consideras pentecostal, pero cuando uno ya digamos que de su vida y cómo de pronto debería ser, pues ahí sí no sé del todo. ¿Sí me hago entender? No sé si fui Ok. clara con la... No, sí, 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 yo entiendo. Entonces, dejémoslo al menos en el concepto, Ok, ¿sí? sí, Todavía no hablemos de la práctica, solo hablemos del concepto. ¿Se considera creyente pentecostal sí. conceptualmente? Aquí hay que sumarle una pregunta. Yo sé que ella se puso nerviosa por eso. ¿Por qué? ¿Por qué se considera creyente pentecostal? ¿O por qué nos deberíamos considerar un creyente pentecostal? ¿Cuál debería ser el argumento? Pues si estamos hablando del mover del Espíritu Santo, ¿sí? De esa parte Sí, del Dios trino, del Dios que, eh, digamos que tiene evidencias en nosotros, en nuestra vida diaria en ese poder. Entonces, pues lo veo más por ese lado, ¿sí? correcto. Hermano Diego, ¿se considera usted un creyente pentecostal? ¿Y por qué? De una vez, para que responda completico, por favor. Buenas noches, mi hermano John Jairo. Dios lo Buenas bendiga. noches. Amén. Sí, me considero pentecostal, creo en el mover del Espíritu Santo. Eh, lo interiorizo y lo exteriorizo en todo lo que hago. Muy bien. Mi hermana Catherine, sí, estoy leyendo bien, soy un poco miope, a pesar de que uso gafas. ¿Su merced se considera una creyente pentecostal y por qué? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues a lo largo de mi vida cristiana, desde muy pequeña, sí lo que dicen en G, nos han enseñado el movimiento del espíritu, bueno, su bautizo. Creo en Dios Padre, Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Pero con Amén. el tema del Espíritu Santo, a veces, pues ahorita que estamos como leyendo el libro, nos hace falta mucho pues hacer valer ese punto a favor, esa persona a favor que tenemos. Entonces creo que nos falta un poquito, pero pues el libro nos ayuda para eso, ¿no? Correcto. ¿Por qué hacer la pregunta? Y no quiero como obviar a mis otros dos hermanos, sino que quiero hacer un preámbulo antes de escucharlos a ellos dos. Primero porque históricamente, o en Colombia de forma particular, hay una iglesia que utiliza este término en su nombre, ¿cierto? Entonces, cuando ellos dicen que, ¿cómo se llaman la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, porque tienen una división también entre ellos. Por ellos usar el nombre pentecostal, cuando uno dice, soy creyente pentecostal, algunos creyentes y sobre todo nuevos creyentes creen que se están refiriendo a que uno es parte de esa iglesia, ¿sí? Yo estoy en la iglesia cristiana desde los 4 años, tenía vecinos que iban a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que asistía a las asambleas de Dios, y cuando comencé a escuchar a mis 10 años de que éramos creyentes pentecostales, yo me aterré. Yo dije, ay, ¿cómo así? ¿Ahora también somos de ellos? Y no. El hecho de que ellos usen ese término en su nombre no significa que ellos son los únicos pentecostales. Cuando hablamos de ser un creyente pentecostal, es porque creemos en el mover, en la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia actual, como fue en la iglesia primitiva. Ojo, porque ahí es importante ese punto, ¿sí? No simplemente creemos en el Espíritu Santo o en el mover del Espíritu, porque la oración fuerte del Espíritu Santo, ¿sí? Creen en el mover del Espíritu y creen en la presencia del Espíritu Santo y oran al Espíritu Santo.
¿Y cuál es la diferencia entre este grupo doctrinal y nosotros, las asambleas de Dios? En que nosotros tenemos un parámetro bíblico para creer en ese mover del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el parámetro bíblico? Como el Espíritu Santo se movió en la iglesia primitiva. ¿Listo? Así que, teniendo en cuenta esa delimitación, nosotros creemos que a través del poder del Espíritu hay sanidades. Sí. En el libro de Hechos se registra que la iglesia, movida por el poder del Espíritu Santo, sanaban los enfermos. Correcto. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu con la evidencia física e inicial de hablar en otras lenguas. Sí. El capítulo 2, luego el avivamiento entre Samaria, luego en la carta de Cornelio. Entonces, siempre que comparamos y siempre que hablamos de ese mover del Espíritu, tenemos que remitirnos al texto bíblico. ¿Qué nos enseña el texto bíblico sobre el mover, sobre la presencia, sobre la persona del Espíritu Santo? ¿Sí? Y básicamente es también el punto de defensa. Porque si no hay un parámetro bíblico con el que nosotros podamos defender cierta postura, entonces aquí habría que hacernos una pregunta. ¿Lo hacemos porque lo dice la Biblia o lo hacemos porque es parte de la experiencia? A mí los últimos 15 años me ha preocupado mucho el mover neopentecostal. Yo me considero creyente pentecostal, ¿sí? Pero no me considero creyente neopentecostal. Porque ¿qué dice el neopentecostalismo? Dice que creen en el mover del Espíritu, ¿sí? Pero ya el parámetro no es bíblico, sino que el parámetro del movimiento neopentecostal es de acuerdo a la experiencia de los cristianos. Entonces imagínense, los cristianos en Colombia, yo fui criado en Cali, soy paisa de nacimiento, pero criado en Cali, y yo me crié en medio de las vigilias unidas del Estado, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue mi experiencia como creyente pentecostal viendo a gente ser sanada, a gente ser liberada, a gente ser bautizada en una vigilia y en el Estadio Pascual Guerrero? ¿Sí? Pero imagínese un creyente que sí cree en el Espíritu Santo, pero que no ha visto el derramamiento del Espíritu. Entonces, ¿cuál va a ser el parámetro de ese creyente que no ha visto lo que vi yo en mi niñez? Entonces, si el parámetro para creer en el Espíritu Santo es mi experiencia, eso es subjetivo. Y algo que yo aprendí o he aprendido y sigue siendo la premisa de todos los días es que la teología es objetiva, porque la Biblia nos enseña objetividad. Lo que pasa es que tenemos que estudiar, indagar, investigar, ¿sí? Pero la teología es objetiva y la palabra de Dios es objetiva, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema que nos concierne hoy, precisamente tenemos que hablar del Espíritu Santo como persona divina, ¿sí? Creemos en el mover del Espíritu Santo en la iglesia actual como en la iglesia primitiva. Y tenemos que hablar acerca del Espíritu Santo entonces como persona divina. Entonces, antes de adentrarme en decir cosas que me gustan, que me apasionan este tema, quisiera escuchar de la lección número 2 alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, porque puede ser que leyendo usted encontró un comentario y dice, no, venga, yo quiero participar. Entonces, si quieren participar, por favor, abre su micrófono y nos dice si hay algo que decir acerca del tema antes de yo arrancar con toda esta explicación que quiero recordarles, pues lo que dice el texto de estudio en esta ocasión. Mi hermano Luis Alfonso,
¿Algo que Sí, decir respecto? sí. Por favor. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Buenas noches. Creo que eh, la divinidad, habla de la divinidad, ¿no? Entonces, Ujú. quisiera o sea, quisiera preguntar si esa divinidad está o sea, la Trinidad para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo es lo mismo. Hay una divinidad para el Espíritu Santo como para Jesús, como para nuestro Dios. O sea, ese es el mismo nivel de divinidad. Ok, Porque en eso leía la lección 2 sobre eso, ¿no? listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en relación a ese mismo punto? En cuanto a, ¿es el Espíritu, comparte el Espíritu Santo la misma divinidad que el Padre y la misma divinidad del Hijo? Porque sería más Es, como la pregunta, pues. es correcto, sí, ¿Alguien más correcto. tiene esa pregunta? Bueno, yo creo que debemos arrancar por un concepto bastante profundo. Espero no alargarme con esto, porque hay un campo de la teología que se llama teología propia, y es cuando hablamos precisamente de todo este concepto de la divinidad. Este solo es un punto pequeño dentro del campo de la neumatología, es decir, el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Y desde la ciencia se dice que Dios no existe, ¿sí? Y dentro del campo de la teología propia decimos, si vamos a mirar el concepto, puede ser cierto. ¿En qué sentido? Lo que existe tiene principio y tiene final, ¿sí? Usted y yo existimos. Un día nacimos y Dios quiera que no muy pronto vamos a morir, ¿sí? Este aparato con el que usted se está comunicando, un celular, un computador, una tablet, existe. Tiene principio y tiene final, ¿sí? Pero teológicamente Dios no existe. Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿sí? Dios es. ¿Qué significa? Entonces, imagínense que todo lo que existe es un cuadro, ¿sí? Y desde el primer momento del cuadro hasta el último momento, solo está Dios. Entonces, Dios es. Y como Dios es, una de las primeras características es que Dios es eterno. No tiene principio, no tiene final, ha existido, existe y existirá. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de cómo es ese Dios que es? ¿Sí? Entonces hay un término en el hebreo bastante interesante del Génesis, Barak, Bereshit, Elohim. En el principio creó Dios. Pero ese término usado en el hebreo para Dios, Elohim, habla de más de uno. Entonces, es una composición gramatical del hebreo bíblico, se llama el estado majestático. Y es que en el estado majestático se considera que hay varios en el mismo grado, ¿sí? Se complementa con el versículo que luego viene más abajo en Génesis cuando dice Dios, hagamos, porque sigue usando ese mismo tono del estado majestático del hebreo. Para nuestra gramática, digamos un plural, ¿sí? Usted no se habla a sí mismo, para los que conversan consigo mismo, yo converso a veces conmigo mismo muchas cosas, y usted no dice, John Jairo, hagamos. Usted dice, oiga, ¿por qué no hace? Bueno sería. Cuando usted utiliza ese término de hagamos como en plural, cuando usted conversa con otro. Pero ojo, lo que nos dice el hebreo es que ese otro tiene la misma identidad. Entonces, en respuesta puntual, mi hermano Luis, sí, el Espíritu Santo es, sí, ojo, no existe, el Espíritu Santo es Dios y comparte la misma divinidad.
con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque los tres, desde el principio de la historia de la humanidad hasta el final, siempre han estado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el abismo cubría la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía. Allí estaba el Espíritu Santo en la creación, ¿sí? Hay un autor, un judío creyente, que describe la muerte de Jesús, y dentro del proceso físico que Jesús vive en la cruz, refiere este autor judío que hubiese sido imposible que Jesús hubiese soportado los dolores de la cruz sin el poder del Espíritu Santo. Que una cosa era la tentación que Jesús vive en el desierto, en la que el Espíritu también le acompañó, ¿no? Dice que Lucas capítulo 4 dice que Jesús, lleno del Espíritu, llega del desierto y comienza a ser tentado. Entonces, allí estaba Jesús, allí estaba el Espíritu Santo. Pero en el momento de la cruz, dice este autor judío, que era imposible que Jesús hubiese soportado si no hubiese sido acompañado del poder del Espíritu. Siempre ha estado. Que nosotros los seres humanos evidenciemos la presencia del Espíritu Santo a partir de Hechos capítulo 2 es otra cosa. O que se haya evidenciado la presencia del Espíritu Santo de forma más notoria sobre todos los seres humanos. ¿Sí? El cumplimiento de la profecía de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo ya se derramaba sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas o sobre uno u otra persona que Dios llamó para algún propósito. En el caso de Juan el Bautista, desde el tiempo. Llega el Espíritu Santo a tomar la vida de Juan el Bautista para el trabajo que él iba a hacer. Pero el Espíritu Santo es Dios. Dicho esto, si el Espíritu Santo es Dios, ¿merece adoración? ¿Sí? Si el Espíritu Santo es Dios, ¿podemos elevar una oración al Espíritu Santo? Sí. Amén. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿podemos clamar por su ayuda? Sí. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿podemos escribir una canción en su nombre? Claro que sí. Totalmente. ¿Sí? Comparte la misma divinidad. Y yo sé que aquí es precisamente donde la iglesia esta con el título pentecostal nos dice entonces que nosotros adoramos un Dios de tres cabezas, ¿sí? O que nosotros tenemos tres dioses, porque hablamos que los tres tienen el mismo grado. Pero precisamente por eso, y les invito en esta carrera que ustedes han empezado, estudiamos hebreo bíblico, no para ser unos duros, no. Estudiamos hebreo bíblico para entender el texto bíblico, porque una cosa es entender en nuestro español ese término de el Dios representado en tres personas, y otra cosa es cuando escudriñamos en el hebreo, cuando nos habla de Elohim y los tiempos del hebreo bíblico y el estado majestático solar. Eso es una cosa inmensa que por cuestiones de tiempo y del tema, pues me podría estar saliendo, entonces no quiero que el pastor Cristian me pase memorando al finalizar de esta charla. Pero es importante entender algo. En las herramientas que tenemos en nuestro castellano, entender la Trinidad en torno a que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es complejo, porque no tenemos herramientas dentro de nuestro castellano. Pero dentro del hebreo bíblico sí existen las herramientas. Por eso Dios se reveló en hebreo y no en castellano. ¿Preguntas? ¿Dudas? Diego estaba alzando la mano ahorita. Iba a decir algo, no sé. Sí, gracias por estar mirando, Pastor Cristian. Diego, claro que como que se acaba de ir. Es o mi no sé qué pasó esposa, con-
Es mi esposa la que tiene la pregunta. Ok, que la esposita haga la pregunta, la hermana Leida. Sí, señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Cuando el hermano decía que había sido imposible para Jesús soportar la muerte en la cruz sin la presencia del Espíritu Santo en él. Entonces, pues, Sí. una pregunta, ¿por qué en algún momento o sea, en ese momento Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si estaba el Espíritu Santo con él, porque se sintió abandonado. Correcto. Importante y valga que el texto lo resalta. ¿En qué idioma lo dice? Eh, Arameo. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sí? Y ¿Eso es cuando arameo o arameo? arameo. Arameo. Sí, o sea, es que debemos entender que hubo una incursión allí del arameo, después más o menos del 560 antes de Cristo. Entonces, hay unas partes de la escritura, muy poquitas, como un 7% de la escritura del Antiguo Testamento, está escrito en arameo. Y llama la atención que Jesús cita estas frases en arameo. Eli, Eli, la sabactani. Y precisamente tiene que ver con la expresión. Entonces, para entender la expresión tenemos que imaginémonos a un niño de 3 añitos, que ya hablan, pero todavía hablan así poquito, ¿verdad? Y todavía hablan como muy tiernos. Entonces imagínense que este niño de 3 añitos iba corriendo, tenía pantalón corto, shortcitos, y se cae, y sus rodillitas se pelan. Y el niño llega y hace una exclamación, dice, ¡papito! ¿Sí? Dicen las mamás que sienten por allá algo que les jala por dentro cuando sus niños hacen esta expresión de mamita, porque es una exclamación de dolor de decir, me duele, ¿sí? Primero, que el padre le está dejando solo porque no puede el padre acompañar a Jesús. Entonces, primero es una exclamación de dolor, de desespero, ¿sí? Pero precisamente, y los maestros judíos son muy buenos en esto, los judíos creyentes en el Mesías, porque entonces lo que ellos refieren es, Jesús es puesto en la cruz y hasta allí el Espíritu Santo pudo acompañar, pero ya había sufrido todo el castigo, los latigazos, la crucifixión, el, el beber vinagre, ¿sí? Y solo hasta cuando Jesús exclama es porque el Espíritu Santo le dice, lo empodera, pero hasta aquí. No podemos soportar más. No es fácil para nosotros ver tu condición, aquí te toca solito. Y como te toca solito, entonces Jesús dice, papito, me duele. Y el Padre muy posiblemente de espaldas, que el Espíritu Santo, a veces me lo imagino por allá, tirado en un rincón diciéndole, hágale que le toca solo. ¿Sí? Pero todo el proceso de entregarse, recuerden que llega al Getsemaní y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta cosa. Y dice que vinieron ángeles y le sirvieron, ayudaron con su ansiedad. Porque no solo debemos pensar desde el momento de la cruz como tal, la cruz, sino toda la agonía que él comenzó a vivir desde el momento del arresto y todo el proceso. ¿Quién le dijo que se quedara callado? ¿Cómo Jesús no sacó su ímpetu como el que sacó el día del templo cuando vio los mercaderes? Cuando le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Cómo no le respondió? Cuando le abofetearon, cuando le escupieron en la cara, cuando comenzó. O sea, ¿por qué Jesús no se defiende como hizo en el templo con los mercaderes? Allí estaba el Espíritu Santo dotándolo de dominio propio, diciéndole, venga, venga, venga. Es cierto, usted sí es el Hijo de Dios, calma, calma.
porque la historia hubiese sido diferente y el carácter de Jesús sale a aflorar y terminamos contando que Jesús no murió en la cruz, sino que los que habían muerto eran otros. La misma frase que él utiliza a Pedro cuando le dice, ¿tú no crees que puedo pedirle a mi padre que mande una legión de ángeles y acabar con esto? ¿Sí? Si estuviéramos en nuestros días, Jesús hubiera dicho, mi papi enviaría unos cuantos seguidores y exterminarían a todos estos en menos de un segundo. Algo así, ¿no? Pero entonces Jesús le dice, tranquilo, mijo, hay que esperar. Pero entonces llega el momento en el que el Espíritu Santo le deja, precisamente para que él cumpla su último cometido, morir. Porque si en ese momento se hubiese bajado en la cruz, ni por latigazos, ni por bofetadas, ni por escupidas. La salvación es precisamente porque Jesús muere allí, soporta y quedarse en la cruz. ¿Listo? Y nos estamos pasando del tiempo y van a pasar por ahí llamado de atención en rojo. Preguntas. Están muy tímidos, Pastor Cristian, ¿qué hacemos? Pues Ellos pastor, no preguntan. es que o estoy muy conectado con el Espíritu Santo, pero es que está súper claro el libro. Ok, Digamos, es muy entendible, muy entendible. Entonces, sí, motiva a uno es para entrar en intimidad con él, digamos, al reconocer estas verdades como más claras, como más cerquita. Lo que le provoca a uno es interiorizarlo y, y sacar una oración o adorarlo, ¿no? Por todo lo que está escrito en este libro. sí, señor. Hay algo que llama mi atención. Cuando se estudia misiones, nos enseñan un concepto, el creyente nominal. Entonces, el creyente nominal es aquel que se identifica con cierta fe. El católico que usted le pregunta en qué cree y dice yo soy católico. Pero entonces uno le pregunta, bueno, ¿va a misa? No. ¿Ora, hace el rosario? No. ¿Hace los Padres Nuestros? No. ¿Hace la novena? No. Pero ¿usted cree católico? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es un creyente nominal. Se identifica con la fe, pero no practica la fe. Pues, queridos hermanos, resulta que hay pentecostales nominales. ¿Cierto, Nenji? que se puede creer en el mover del Espíritu Santo, que podemos inclusive dar una cátedra basada en el libro de los Hechos y en la teología lucana, pero cuya práctica, cero. De allí que debo felicitar, y no sé de quién fue la idea, de estudiar este libro justo en el momento en que Asambleas de Dios en Colombia estamos también tratando de meter a todas las iglesias del concilio en esto de los 50 días de Pentecostés. Y que 50 días de Pentecostés, precisamente al interior de nuestro concilio, es invitar al creyente a que esto no sea simplemente una teoría, que usted y yo no seamos cristianos pentecostales nominales, que nos identificamos con esto, pero que no lo vivimos. Entonces, concuerdo con mi hermano Diego, el libro es muy explícito, muy puntual, de todos los libros de la Escuela de Liderazgo Global. Este sí que está bien escrito, gracias a Dios. Y quiero entonces, para cerrar esta parte de la lección 2, cerrar con la última parte y es la suficiencia divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo imparte vida, impulsa la santidad. El Espíritu Santo da poder y provee compañía. Sí, son 4 puntos muy precisos que da el escritor en esa última parte de la lección. El Espíritu Santo es suficiente para impartir vida. El Espíritu Santo es suficiente para impulsar al creyente a la santidad. El Espíritu Santo es suficiente para entregarle al creyente poder. Y el Espíritu Santo es suficiente para proveer compañía. Yo haría solo una acotación.
para el que quiere. El Espíritu Santo imparte vida en el que quiere recibir vida. El Espíritu Santo impulsa la santidad, el que quiere vivir en santidad. El Espíritu Santo da poder al que lo quiere recibir y el Espíritu Santo acompaña al que se deja acompañar. Podríamos quedarnos toda la noche hablando. Y al ser una denominación pentecostal, sí que tenemos que decir del Espíritu Santo. Pero concluyo y concuerdo con mi hermano Diego cuando dice, el libro está muy claro, lo que queda es practicar. Tomar una decisión por vivir en la presencia del Espíritu Santo, decirle, Señor, aquí estoy. Porque en cuanto a teoría, pues todo está marcado, todo lo necesario, si bien no es que esté escrito todo, pero lo necesario y lo suficiente para entender la obra y la persona del Espíritu Santo está en el texto bíblico y la teología asambleísta es clara con eso. Asambleas de Dios se podrá apreciar de pronto en la escatología y por ahí estamos peleando con cierto predicador español algunas posturas. Pero Asambleas de Dios, en cuanto a nuestra teología del Espíritu Santo, la tenemos muy clara, demasiado clara. ¿Cómo pasar a la práctica? Muy bien, querido hermano. Ahí están las horas de búsqueda personal. Amén. ¿Algún aporte adicional sobre la lección número 3? Mi esposa levantó la mano, John Jairo. Gracias. Es que desde donde estoy no alcanzo a ver quiénes levanten la mano, pero gracias, pastor, por decirlo. Pastor Alondra, no lo había visto. ¿Cómo están? Bendiciones. Amén. Tengo una pregunta con respecto a lo que acabas de mencionar y también va relacionado con el aporte de la hermana Leida. ¿Es posible entonces que el Espíritu Santo abandone a una persona? Porque dices que a Jesús le acompañó hasta cierto punto, de ahí para allá le tocó solito, y pues estás diciendo también que al que la persona quiere que le acompañe, a la persona que quiere que el Espíritu Santo lo santifique, entonces literalmente el Espíritu Santo puede abandonar a ciertas personas o las puede desechar, por decirlo de una manera, de su presencia y todo el cuento. Entonces eso tengo dudas. Gracias. Muy bien. El texto en el Antiguo Testamento nos refiere que Dios desechó a Saúl, ¿verdad? Nos dice claramente que a partir de ese momento Dios desechó a Saúl. Y si comparamos ese proceso de reinado de Saúl contra el pecado y todo lo que hizo David, que también terminó pecando, pero David dice algo muy puntual en el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso dice el texto, ¿verdad? No lo estoy buscando porque nos demoramos un poquito más, pero textualmente lo hemos leído. En Saúl es desechado y David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque la respuesta para la pastora Alondra es sí, el Espíritu Santo puede apartarse de una persona. Ojo, aquí es importante. No porque el Espíritu Santo desea apartarse porque sí. Afortunadamente, Dios no actúa como actuamos nosotros los hombres, los seres humanos, por emociones. No. Dios actúa con pensamientos lógicos, concretos. Entonces, el Espíritu Santo puede abandonar a una persona cuando la persona, por más que el Espíritu Santo le muestra, le insiste, le insta, le corrige, la persona dice no. El caso de Saúl. ¿Era la primera vez que Saúl cometió un error? No, ya había cometido otros. Más pequeños, pero no era la primera vez que Saúl cometía error. Ya Samuel le había llamado también la atención y le había dicho, era intransigente. ¿Sí? ¿Era la primera vez que David se equivocaba? No, pero ahí tenía algo claro. En la medida de que yo insisto en el error, insisto en mi pecado, insisto en hacer las cosas como yo quiero, aunque el Espíritu Santo me esté mostrando, llega el momento en que el Señor dice, tranquilo, hijo,
hagan. Ahora, es la conducta que Dios ha mostrado en el trato con la humanidad, al pueblo de Israel. Les insistió, y hubo un momento en el desierto que les dijo, yo no voy a pelear más, tranquilo. Ustedes se quedan dando vueltas aquí 40 años, y cuando toda esta generación de incrédulos pase, voy a tratar con la nueva generación. Esa nueva generación tuvo 490 años en territorio de la media luna fértil, y por 490 años también terciaron, y también hicieron las suyas. ¿Y dónde terminaron? 70 años en Babilonia. 70 años en los que Dios a veces les hablaba, les enviaba un profeta, pero 70 años sin adoración, sin sacrificios, sin templo, sin devoción a Dios. El Espíritu Santo no se va porque quiera ir. El Espíritu Santo se va porque su actitud, mi actitud, lo echa. ¿Sí? El Espíritu Santo es esa visita que quiere llegar y quedarse. Pero ¿de qué depende que la visita se quede? De mi actitud, de que quiera hablar con él, de que quiera atenderlo, de que quiera compartir tiempo. Pero pues si somos todavía ese creyente que llega el Espíritu Santo y le ponemos la escoba detrás de la puerta para decirle, no me sirve, Señor, él dice, ok. ¿Sí? ¿Y qué dice Romanos? Me llama la atención que tanto insiste el hombre en su pecado que Dios los entrega a sus placeres, a sus pasiones, que ahí está el Espíritu Santo para ayudar. Pero si no quiere, bien pueda, hijo, como usted quiera. Y llega a un punto deplorable de la condición humana, y es el hecho de que dice que Dios ya los entrega incluso a una conciencia autorizada, es decir, ya ni siquiera el Espíritu Santo va a ir a decirles, venga, eso está mal hecho, oiga, no es por ahí, venga, no haga eso. No, tanto insistimos como seres humanos en pecar, en fallar, en revolcarnos en la inmundicia, que llega el momento en que el Espíritu Santo dice, hágalo con libertad, yo me voy. Entonces, sí, pastora, sí puede el Espíritu Santo abandonar a una persona. No porque el Espíritu Santo quiera, porque la persona decide que no le sirve lo que él hace. ¿Listo? ¿Alguna Gracias. otra pregunta? ¿Alguien más levantó la mano? Qué pena, pastor, molestar Sí. tanto. Pero Diego, cuenta. yo creo que es como, no porque Jesús estuviera pecando, ¿no? Pero creo que es la misma condición que vivió Jesús, porque el Espíritu Santo no podía estar ahí cuando Jesús recibía todo el pecado del mundo. Sí, hay que hacer la aclaración. Jesús no estaba pecando, pero estaba lleno de pecado. Recuerden que el texto precisamente de Isaías dice, se hizo pecador. ¿Sí? No lo cometió él, pero cargó el pecado de la humanidad. Y es evidente que al tener la carga del pecado, que pues la teoría marcada por los maestros judíos es que se hizo una transferencia del pecado. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía la mano sobre el animal, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Y qué simbolizaba eso? Que el pecado del sacerdote o el pecado del que daba la ofrenda pasaba al animal. Pues resulta que en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo era un acto simbólico, pero en Jesús no fue simbólico, en Jesús fue literal. Cargó con el pecado de la humanidad. Por estar cargado de pecado, el Espíritu Santo le dijo, chao papi, hasta aquí podemos. ¿Sí? Entonces, valga la aclaración, sí, Dieguito, gracias, porque dejemos la aclaración de que no es que el Espíritu Santo haya querido irse porque sí, sino que la condición de pecado que Jesús tenía en la cruz le hacía imposible al Espíritu Santo seguirlo acompañando. Pero le acompañó hasta cierto punto para soportar el dolor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Hermano Luis. Sí, hermano Luis.
O sea, no podemos decir que el Espíritu Santo es intermitente, va y viene, sino que nosotros a través de nuestro iniquidades y pecado lo hacemos retirar de nuestra presencia. Pero no es que, o sea, mi pregunta es, ¿él va y vuelve con ese amor de padre? Aquí es importante entonces recordar, no recuerdo si el autor lo cita, pero es uno de los atributos de Dios. Dios es inmanente. ¿Qué significa esa palabra inmanente? Que el Dios eterno, grande, soberano, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, habita en el ser humano, en el creyente, ¿sí? Y no es que la presencia de Dios vaya y vuelva, ¿sí? No es intermitente, sino que esa inmanencia de Dios tiene un límite, ¿sí? Y es que nosotros, a través de nuestra actitud y de nuestro pecado, colmamos el límite de Dios. Y lo vemos desde el Génesis. No contenderá mi espíritu con el ser humano, dijo Dios en Génesis capítulo 6. Es decir, yo no me voy a poner a pelear, sino que si ellos quieren seguir pecando, si ellos quieren seguir haciendo, entonces mi límite está acá. Y cuando superen mi límite, entonces van a conocer mi ira, van a conocer mi enojo, o sencillamente los dejo. Entonces, la inmanencia de Dios no es que sea intermitente, que Él va y viene, porque esa es una característica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Iba y venía. No, a partir de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo es Dios sobre la tierra. Sí, la misma presencia de Dios, la inmanencia de Dios, que es la gran característica del tiempo que vivimos usted y yo, llamado la gracia. Pero aquí lo importante es, ¿qué hace que el Espíritu Santo se vaya? Que yo lo colme con mis acciones. Ahora, ojo, porque una cosa es que el Espíritu Santo se retire porque yo lo colmo. Y otra cosa es que yo vengo, me arrepiento y como si nada. ¿Sí? David lo dice, no quites. O sea que todavía no había quitado. Es una petición, una súplica. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque una vez el Espíritu Santo se retira del creyente, hermanos, eso es cosa seria. No es tan fácil que Él vuelva a habitar en ese creyente. Y precisamente es la gran característica que tiene la gracia, porque una vez se levante la iglesia de Cristo en las nubes para el arrebatamiento, se quitará el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. ¿Y qué va a pasar con los que se quieran convertir? Bueno, eso ya es escatología, pero precisamente no la van a tener tan fácil. Porque no va a estar el que convence, el que enseña, el que regenera, el que transforma. Entonces, tenemos que tener cuidado. Una cosa es que yo peque y ofenda a Dios, pero otra es que yo peco y que el Espíritu Santo se aleje, se aparte. Cuando el Espíritu Santo se aparta, se va. Y para que regrese, no es tan fácil. Puedo pecar, puedo contristar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede estar ofendido contra mí, puede guardar silencio, pero todavía está allí. Pero cuando peco y el Espíritu Santo se aleja, por eso es que vemos creyentes e incluso ministros que se alejaron del Evangelio, que hoy no les cuesta nada hacer lo que hacen en una vida de pecado. Porque quien les insistían que lo que estaban haciendo era pecar, es pecaminoso, se fue. Entonces ya no hay quien advierta del pecado. Ya no hay quien diga, oiga, no, por ahí no es. Oiga, no, eso no es. No, esa página no, ese carro no, esa acción no. ¿Sí? Entonces, una cosa es contristar. Y cuando contristamos al Espíritu Santo, Él se silencia. Pero cuando el Espíritu Santo se aparta, bueno sería atarse
una soga al cuello, una piedra de moler y echarse por el acantilado. Porque la verdad de ahí puede haber solución, pero es mucho más difícil. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Seamos buenos en la administración del tiempo. La lección número 3 dice que el Espíritu Santo convence. Creo que de eso estamos seguros. Y si usted no está convencido de que usted era pecador, de que Dios le salvó del juicio, de que le presentó sin pecado ante el Padre, ante el trono de la gracia, y de que lo salvará del juicio final, converse con su pastor. Porque esto sí es, perdón que lo diga, pero es una vez para el creyente. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si en este momento usted no está convencido de ello, dialogue con el pastor de su iglesia. Importante aquí, el Espíritu Santo regenera. Y es que los teólogos nos gusta ponerle título bonito a todo. Pero ¿cómo podemos decir eso en palabras más colombianas o más bíblicas cuando decimos que el Espíritu Santo regenera? ¿O qué otro título tiene la regeneración? ¿Cambio? ¿Quién dijo algo? ¿Cambio? Renacer. Eso último. ¿Quién lo dijo? Yo, renacer. Ok, póngalo en palabras bíblicas según el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y eso también es doctrina básica. ¿Cómo se llama cuál es el término bíblico para regeneración? Porque la regeneración es un término teológico. ¿Cuál es el término Renovar. bíblico? John Jairo, mi esposa No. levantó la mano. Gracias. Alondra, Pastor Alondra. Qué pena, es que antes de que dijeras sobre la administración del tiempo, yo había levantado la mano, entonces siento que ya desencadené. Hagamos un paréntesis ahí chiquito mientras la hermana Caterina está leyendo el capítulo 3 de Juan. Ella está ahí abriendo la Biblia. Cuénteme, pastora. Bueno, según lo que estabas diciendo, pues sí, la verdad me conmueve y siento tristeza en mi corazón porque se me viene algo a la mente y es, no quiero sonar polémica con eso que voy a decir, pero pues tengo la duda en mi corazón. Entonces se podría decir que el Espíritu Santo se apartó de Venezuela, de los venezolanos, por tanta idolatría, por volverse a dioses ajenos, no sé, son tantas cosas, tanta degradación social que tiene mi país en este momento que me lleva a pensar muchas cosas. Entonces, yo sé que es un poquito complicado emitir un juicio así de manera general, de manera rápida, que debe ser más detallado, más específico, pero mirándolo independientemente de la parte política, de la economía de un país, o sea, nosotros, por decirlo así, global, Venezuela hasta ahora es que está teniendo, por decirlo así, un buscar sincero en el Señor porque siempre fuimos muy vanidosos, adoptamos cosas de otros países que no nos correspondíamos y yo siento que hasta cierto punto le dimos la espalda a Dios hablando como nación. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, ¿qué me puedes decir? Porque tengo una carga en el corazón horrible. Sí, pastora, yo perdón de volverle la siguiente pregunta. ¿Le respondo teológicamente o le respondo socioculturalmente y está hablando con una persona que fue misionero en su país por año y medio? ¿Cuál respuesta quiere que le entreguen esta noche? Me puede regalar las dos. La respuesta teológica es: la falta del Espíritu Santo sobre la generación hace que la gente vuelva a Dios. ¿Por qué Elías convoca a los profetas de Baal? Para demostrar quién era Dios. ¿Y por qué tiene que venir un hombre de Dios a orar que caiga fuego del cielo? Pues porque la gente se había apartado, porque la gente se había olvidado de Dios, porque la gente estaba convencida incluso que el rey era Dios y que lo que el rey estaba diciendo los estaba conduciendo era Dios. Ahora, usted misma lo ha dicho en cuanto a la respuesta sociocultural.
Venezuela se jactó el petróleo, Venezuela se jactó de ser el único país de Sudamérica que no necesitaba visa para los Estados Unidos. Venezuela se jactó de ser uno de los países que podían negociar con Europa y casi que ponerse de tú a tú con Europa. Y como misionero en Venezuela, yo vi muchas oportunidades diferentes a las de mi país. Un país que creció yo crecí viendo un país del narcotráfico, del Pablo Escobar, del M-19, el país de las pescas milagrosas, el país de las FARC. ¿Sí? Y creo que algunos de los que están allí también crecieron en eso. Y a nosotros el sufrimiento nos hizo permanecer con Dios. Lo primero que yo pude ver al llegar a Venezuela, allá al estado de Barquisimeto, a la ciudad de Barquisimeto, perdón, el estado de Lara, era que se veía tan cómodamente. Un cristiano no era perseguido, un pastor no sabía que era temer por su vida por ir a predicar al campo. Castillo del Rey alcanzó en 4 años lo que Castillo del Rey en Colombia le costó 15. Y es que nosotros cuando cumplimos 15 años teníamos 80 equipos y alrededor de unos 500 castilleros. Y en 4 años la misionera salvadoreña logró que Castillo del Rey en Venezuela tuviera 100 equipos y más de 1.500, 1.600 castilleros. Porque es que viajar por los pueblos de Venezuela no era problema. Es más, yo con mi peso colombiano cargaba la camioneta de gasolina. Porque a pesar de que había diferencia en la moneda, la gasolina era supremamente barata. Pero yo fui uno de los que comencé a notar y yo les decía a mis amigos venezolanos, ustedes viven bien. Porque claro, al no tener narcotráfico, al no tener todo este problema social que nosotros teníamos, de alguna manera el evangelio era suave. Y de alguna manera yo creo, Pastora Londra, que el Espíritu Santo no se retiró del todo, pero sí se silenció frente a algunos creyentes. Porque usted misma lo ha dicho. La Venezuela que comenzó a clamar y a buscar a Dios con todo este proceso es una Venezuela diferente. Es una Venezuela que ya no ayuna porque le enseñaron a ayunar. Es una Venezuela que ayuna porque creen, lo vi, que realmente el ayuno mueve la mano de Dios. Yo ayunaba con los castilleros, llegaban hasta 400 muchachos a un ayuno de 3 días. Pero convicción profunda en el corazón no había. Y ahora me escriben que están en empoderamiento y que están ayunando y con una carga de que si el ayuno tiene que seguir 5 días, 6 días, hagámoslo, no hay problema. Porque si hay que seguir ayunando, sigamos buscando de Dios. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo no se retiró del todo, pero yo creo que sí se silenció. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que los creyentes vuelvan su mirada a Dios. Cuando la iglesia se acomodó, que los dejaron de perseguir, se creó el catolicismo, que es lo peor para la historia del cristianismo. Pero cuando la iglesia primitiva fue perseguida, fue donde el evangelio fue más puro y donde más convertidos hubo, perdón. Estoy hablando mal por acá. Más conversiones hubo entonces. Entonces, la sangre de fieles creyentes son semilla de nuevos fieles. A veces necesitamos como seres humanos eso, que papá nos dé la palmadita y que nos digan, por aquí no es. Y cuando nos retira un poquito su presencia, nos duele. Pero así como pasó en la Biblia, le puedo decir, tranquila, antes de la venida de Cristo habrá restitución. Estoy seguro de eso. Que Dios se acordará de una tierra bonita. Porque sí que tienen playas bonitas, sí que hay comida deliciosa, sí que hay gente bella en Venezuela, por la que también sé que
el Espíritu Santo quiere regresar y orar en ellos. John Jairo se la pasaba en la playa, por eso tiene feas bonitas. No, que me invitaban mucho a ministrar en las iglesias de la Falcón playa, y sí. Coro. Y, o sea, yo no sé por qué, no, el pastor de Falcón siempre me invitaba cada mes. Hermano Y yo Luis iba a, Alfonso levantó la a mano. las playas de Falcón y que a uno llegaban y lo montaban en el barquito y lo pasaban para Uruguay. Yo qué culpa. No. Gloria a Dios, estaba sufriendo por causa de Cristo. No, pero también me tocaba ir cada mes a Caracas a presentarme al superintendente nacional, al hermano Yodoro, y que en paz descanse. Y sí, pues en Caracas sí no me gustaba. Muchos disturbios, muchos años. Dios bendiga Caracas. Necesita la mano de Dios. El hermano Luis Muy Alfonso había bien. levantado la mano. Sí, Luis Alfonso. Y de pronto Caterina, a ver si ya encontró el término. No, es simplemente para decirle a la pastora que no solamente Venezuela, o sea, ese distanciamiento con el Espíritu Santo fue en Colombia y en toda Latinoamérica, con brujería y todo tipo de cosas, no solamente en Venezuela, yo creo que es aquí en Colombia, en toda Latinoamérica y en todo el planeta Tierra, no solamente en Venezuela. Eso era mi apreciación. Lo único es que nosotros nos extendieron un poquitico más el sufrimiento de la violencia. Entonces eso nos obligó como a clamar más. Pero donde la paz hubiera llegado por allá en el 90. Ay, ay, ay. Hermano Diego, está levantando la mano. Ayudándole un poquito a mi hermana Catherine que está metida ahí en la palabra. ¿Cuál es Cuando, el cuando término bíblico para regeneración? nacer de nuevo. ¡Excelente! Bravo, hermano Diego. Sí, señor. Pero le digo, es que los teólogos nos gusta poner nombres bonitos a las cosas, ¿sí? Pero no debemos olvidar la parte bíblica. ¿Qué es regeneración? Nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos, ¿sí? Por eso, algunos cristianos dicen que el mayor milagro es precisamente el nuevo nacimiento, que la obra más grande que puede hacer el Espíritu Santo es traer a esa creación de Dios, ¿sí? Porque todos somos creación de Dios, a esa criatura hecha por Dios, formada por Dios, arrancarla de su pecado y traerla al reino de los cielos. Entonces dice Pablo, allá en Tesalonicenses, que Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Padre. Y ese portal, y esa puertica que cruzamos del reino de las tinieblas al reino de los cielos, esa puertica se llama nacer de nuevo. Entonces aquí tengo una pregunta, si discutamos un ratito. ¿Qué es o cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Ahora en el micrófono se van a hablar que veo de pronto algunos moviendo los labios. Y ¿en qué momento nace la persona de nuevo? Yo digo que cuando recibe al Espíritu Santo y es el que le ayuda a, bueno, toma el control y ahí se empieza el proceso, digo yo. ¿Quién dice algo más o diferente a lo que dice la hermana Nenji? ¿Cuándo una persona nace de nuevo? Bueno, puede sonar así como, bueno, hay muchas personas que piensan que hacer una oración de fe no es significativo, digamos, que lo guíen a uno o algo así. Pero yo recuerdo que cuando hice mi primera oración de fe, porque hice muchas, pero hubo una en especial donde realmente hice conscientemente esa decisión, ahí cambió todo. Correcto, hermano Diego. Usted acaba de decir algo certero. Y aclaro que soy castillero desde los 11 años,
que he participado en el equipo nacional de Castillo del Rey y que fui misionero en Venezuela por Castillo del Rey. Y creo la importancia de invitar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. El próximo lunes estaremos de programa en el Parque Central acá, en el pueblo donde ahora estoy. Y creo que en hacer esa invitación, nuestra parte es invitar a la persona. Pero ojo, la oración no es mágica, ¿sí? En sí como tal, sino lo que puede representar esa oración. Cuando la persona ha conocido genuinamente a Dios. Cuando hay conciencia de lo que esa oración representa. Cuando estoy repitiendo la oración, no simplemente porque me dijeron venga, repítala, sino que dentro de mí hay un interés de decir, oye, es que yo necesito recibir a Jesús. Yo necesito confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo necesito que la obra de la cruz hoy me alcance. Y Nenji tocaba un punto importante, y es que recibo al Espíritu Santo. ¿Qué título le podemos dar a ese recibimiento del Espíritu Santo entonces? A ver, piensen por allá, comiencen a recordar. Teología paulina. ¿Qué dice Pablo en sus textos acerca de qué ocurre cuando esa persona llega a Cristo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y el libro lo dice, ¿no? El autor cuando habla, del segundo punto, cuando habla de que el Espíritu Santo regenera, dice entonces que viene la presencia del Espíritu Santo, Mendy lo citaba, y eso tiene un nombre en especial, que aquí sí es bíblico, no es teológico. Sí, hermana Aleida, ¿verdad? Estaba pensando en la palabra que dice el pastor de que Pablo dice algo, y pues no sé si estoy correcto, pero dice que somos nuevas criaturas, ¿sí? Correcto. Que somos nuevas criaturas. Y también, pues, estaba recordando la palabra que dice que el que nace del agua y del espíritu, del agua cuando somos bautizados porque estamos testificando públicamente, y del espíritu porque estamos recibiendo al Espíritu Santo y siendo empoderados. Bueno, aunque no es tema del momento, solo lo dejo allí en el aire. Revisemos esa primera interpretación de que nacemos del agua cuando es el bautismo en agua. ¿Sí? Solo lo dejo allí, revisemos. Pero sí, dice del Espíritu. ¿Pero qué título recibe eso? Entonces aquí les hago la pregunta, porque de pronto no lo han escuchado. ¿Han escuchado hablar del sello del Espíritu Santo? ¿Sí? Espere, ahí decía en la aplicación 6, decía que escriba los 3 actos que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Entonces dice, nos regenera, habita en nosotros y nos sella. ¿Sí? ¿Eran esos? No sé, sí, correcto, correcto. El Espíritu Santo nos sella. La aplicación, la ilustración que yo uso es un poco brusca, pero pues la verdad es que no he encontrado una mejora hasta el momento. Los que tienen ganado, cuando comparten, digamos, varias haciendas o varias fincas ganaderas, y el ganado se mezcla, acuden a sellar el ganado, es decir, hacen un sellito que tiene que ver con iniciales o con algún simbolito representativo y marcan el ganado. ¿Cuál es la finalidad de marcar el ganadito? Incluso también lo hacen con chivos y con ovejas. Pues que cuando se mezclan, el dueño pueda reconocer cuáles son suyos. Pues eso hace Dios con nosotros a través de su Espíritu. Nos sella, nos hace propiedad suya. ¿Sí? ¿Y qué implica que somos propiedad? Que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, viene para habitar dentro de este nuevo creyente y comenzar todo un proceso de transformación. Dicho esto, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿estamos recibiendo al Espíritu Santo por primera vez? ¿O cuál es la diferencia entonces entre el sello y el bautismo del Espíritu?
Entonces, en el sello somos su propiedad. El Espíritu Santo ha venido a habitar en el creyente, ¿sí? Le ha convencido de pecado, le seguirá convenciendo de pecado y comenzará a enseñarle. Recuerden las palabras del maestro. Él les enseñará toda verdad, tomará de lo mío y les dará a conocer. Pero cuando venga el Consolador, sí, a todo esto que hace Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que enseña detenidamente sobre esta parte. ¿Qué ocurre entonces en el bautismo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo completa, ya ha dejado algo de su presencia con lo que el creyente puede trabajar. Ahora llena el vaso y en algunos casos rebosa, es decir, se desborda la presencia del Espíritu Santo sobre la persona. Es error decir que cuando la persona es bautizada en el Espíritu, está experimentando el Espíritu Santo por primera vez. Es un error. No. Cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo está viniendo y está derramando su presencia hasta llenar o desbordar el vaso. Pero si la persona conoció a Jesús y se convirtió genuinamente, tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es imposible acercarse a Jesús, a la cruz y a la salvación sin que el Espíritu Santo haya convencido. De allí que por eso creemos que nuestros castilleros deben pasar un proceso llamado empoderamiento. Un ayuno de 3 días donde buscamos incesantemente que el Espíritu Santo nos llene, nos rebose con su poder. Porque si vamos a predicar a la calle sin el poder del Espíritu Santo, somos un lindo show, un lindo espectáculo. Y hay equipos que sí lo hacen bien lindo. ¿La diferencia cuál es? Que tenemos al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo viene sobre el pecador, lo toca y lo convence. Por eso el milagro de la regeneración es el mayor milagro. A diferencia y me perdonarán mis amigos neopentecostales, pero que Dios estire un brazo, que Dios saque una muela, que Dios sane a alguien que está sufriendo de cáncer. Eso es bonito, eso es agradable, eso es chévere. Pero no es el mayor milagro. El mayor milagro es que el Espíritu Santo convenza al pecador. Porque, ojo, convence al pecador de su necesidad, lo lleva a aceptar a Cristo, lo entrega a Cristo para que Cristo lo justifique ante el Padre. Y ahora podamos estar convencidos que soy digno de presentarme ante el Padre Celestial. Eso sí es un milagro para mí. Y ese no lo vive cualquiera. Ese lo vive alguien dispuesto. Entonces, ¿debemos insistir en la oración de fe? Sí, yo lo hago. Yo llevo a mi equipo de Castillo del Rey e insisto y trabajo mucho con ellos en que en ese momento en que se invita a recibir a Cristo, sea muy puntual, sea muy directa la invitación. ¿Quieres invitar a Jesús a morar en tu corazón? ¿Quieres decirle a Jesucristo que entre en tu vida, que sea tu Salvador, que te libre del pecado? Debemos decirlo así, ¿sí? Pero debemos ser conscientes que no todos los que repiten la oración lo están haciendo de forma genuina, ¿sí? Yo repetí la oración del niño muchas veces, pero realmente hubo convencimiento en mí a los 9 años. Pero repetí la oración muchas veces de niño. ¿Hubiese muerto y hubiese ido al cielo? Bueno, quizás Dios hubiese honrado la fe, pero el día que hubo conciencia en mí a los 9 años de rayos, es que en verdad yo necesito que el que murió en la cruz, esta es mi vida, y a partir de ese día la vida fue totalmente diferente. Terminé siendo pastor. Pero entonces, importante que tengamos eso presente en el proceso de evangelismo, por favor. Debemos a la gente aceptar a Cristo, pero seamos conscientes que hay un trabajo del Espíritu detrás de bambalinas.
que si el Espíritu Santo no lo está ejecutando, pues de pronto solo es una oración bonita. Creo que estaban levantando la mano. El hermano Luis Alfonso está levantando la mano, ¿vale? ¿No? Perdón, entonces evangelizar sería que el Espíritu Santo convenza a la persona, más allá de predicarle la palabra. Evangelizar tiene que ver con un proceso de comunicación. Nosotros entregamos el mensaje. Somos un instrumento para que el mensaje sea entregado. Precisamente el punto aquí está en que el convencimiento de ese mensaje lo trae el Espíritu Santo. Porque si yo convenciera a la gente, entonces yo estaría atribuyéndome que hay gente que es salva por mí. Y recordemos precisamente todo eso que hizo que nos separáramos de la iglesia tradicional. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Es por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, mi proceso es comunicar. Comunicar a los niños, comunicar a los adolescentes, comunicar a los jóvenes, comunicar a los adultos, al drogadicto, a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual. Esa es mi parte. La parte del Espíritu Santo es convencer a esa persona de su pecado. Entonces, mi trabajo no solo es conocer el Evangelio, hacer una linda coreografía, unos títeres, invitar a la gente al grupo familiar, ir a las cárceles a predicar, ir donde el enfermo. Mi trabajo es buscar la presencia del Espíritu Santo para que cuando yo predique, Él venga conmigo. Necesitamos dejar de ser pentecostales nominales para convertirnos en pentecostales que viven y actúan acompañados de la presencia de Dios. Ese es el evangelio que regenera vida. El de los creyentes que llevan al Espíritu Santo consigo al trabajo de evangelismo. Termina diciendo el autor entonces que después de que el Espíritu Santo regenera, enseña. Entonces, Él es maestro, Él es intérprete, Él es portavoz, pero también el Espíritu Santo aconseja. Es un intercesor. Cuando no sabemos qué decir, pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. Y Él es consolador. Él es el paracleto, el que está ahí todo el tiempo, mientras nosotros le dejemos estar con nuestra actitud y con nuestra búsqueda del Señor. Preguntas, dudas, inquietudes acerca de estos 4 puntos de la lección 3. Dice el autor, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo aconseja. Alondra tiene la mano levantada. Gracias. Qué pena preguntar, Señora. tengo que aprovechar. Bueno, con respecto a todo lo que está diciendo, si una persona es llena del Espíritu Santo, dices que bueno, que hay que rebosar. Si una persona es convencida de pecado y es nacida de nuevo, digámoslo así, genuinamente, ¿puede esa persona apartarse? Porque pues yo tengo, o sea, apartarse me refiero, o sea, que se metió en el pecado de ahí, no lo han podido sacar, porque tengo amigos, o sea, las personas que a mí me predicaron, las personas con las que me llevaron a conocer de la palabra, con las que crecí admirándolos, pues tienen, por ejemplo, seamos específicos, pues hablan en lengua, esa gente habla en lengua, pues. O sea, sí, entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue? O sea, no sé, o sea, yo no sé cómo una persona después que conoce del Señor y todo el cuento, entonces vuelve otra vez como a lo mismo, no entiendo, o sea, que se fractura en el ser humano. Teológicamente hablando, si se nace de nuevo, es imposible volver atrás. Teológicamente hablando, ¿sí?
porque se Genuinamente. supone que exacto, que ha sido convencido por el Espíritu Santo y que ha sido llevado por el propio Espíritu Santo a entender el mensaje de la cruz, a entender el amor de Dios y a entender la salvación. ¿Sí? De lo que se dice que todo aquel que vuelve atrás, precisamente, ¿qué se cuestiona? Que haya nacido de nuevo. Perfecto. ¿Sí? Y son muchos los casos, pastores. No solo usted, tranquila, tranquila. Yo puedo enumerar mis hermanas. Mis hermanas llegaron conmigo a la iglesia. Mis hermanas se dieron en Castillo del Rey, mis hermanas se dieron en Exploradores del Rey por maestros de escuela dominical, y mi hermana mayor y mi hermana menor hoy están apartadas de la fe y muy, muy apartadas de la fe. ¿Sí? Y también puedo decir, hablaron en lengua. Bueno, la mayor, la menor no. Entonces, siempre ha sido el cuestionamiento de, entonces, no nacieron de nuevo. Y es que precisamente la iglesia cristiana de hoy en día yo creo que necesitamos sentarnos y reevaluar y ser muy sinceros en que en nuestros eventos y en nuestros procesos, pues, algunos de nuestros niños, algunos de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, se convierten emocionalmente, se convierten conceptualmente, es decir, tienen aquí en el cerebro, en el pensamiento, en la mente, Jesús murió en la cruz por los pecados. Lo hacen personal, de hecho. Jesús murió en la cruz por mi pecado. Pero es un concepto aquí, mental. No pasa de ser eso. Para que el pensamiento tome forma, debe pasar de la mente al corazón. Porque el corazón, ¿qué es lo que representa el alma? ¿Qué hay en el alma? Recuerden, doctrina básica. ¿Qué se encuentra en el alma del ser humano? La voluntad, el intelecto las Y emociones. las las emociones. emociones. Si el concepto no baja al corazón, no baja al alma, no toca la voluntad. Y allí con estas personas tenemos que evaluar junto con ellos, si nos lo permiten, si tocó sus emociones, si tocó su conocimiento, pero no tocó su voluntad para tomar una decisión. Y la decisión es, esto que me han predicado, esto que me han contado, es cierto, es real y yo lo necesito. Porque cuando el concepto va de la mente al corazón y en el corazón toca la voluntad, llega a las manos. Y es en las manos donde tomamos la decisión. ¿Sí? Si no toca la voluntad, por más que haga la oración de fe, no es una oración de fe sincera, genuina. Y con todo el respeto que se merezcan las personas, pero hay bautismos del Espíritu Santo emocionalistas. Y muchos creyentes dentro de la iglesia pentecostal mimetizan las lenguas. Mimetizar es que repiten. Mimetizar es disfrazar. Que disfrazan las lenguas, pero que realmente no son llenura. Precisamente una de las más grandes críticas a nuestra denominación, soy yo que pertenecemos a las Santísimas Asambleas de Dios, la denominación más grande, la denominación pentecostal más grande del mundo, es que precisamente esta insistidera del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia física de hablar en otras lenguas, crea una carga emocional en las personas. Y entonces hay quienes se sienten abrumados y abatidos y en un momento de administración comienzan a repetir cosas que han escuchado o cosas que creen que son lenguas, pero realmente no es un mover del Espíritu. Y como pastor pentecostal yo lo tengo que aceptar. Hay momentos de la administración y en el que uno a veces se deja como llevar del asunto y que toca hasta pedirle perdón a Dios y al Espíritu Santo y decir, Señor, la estoy embarrando. No. No todas las veces Dios te manda a tocar
a la persona, a imponer las manos. No todas las veces Dios te dice, ministro. No, no todas las veces. Y no todas las veces estos que están siendo bautizados son reales. Entonces, sí hay que revisar esa parte del nuevo nacimiento en el creyente. Claro, ahora entiendo por qué, por ejemplo, mi esposo usa un término que dice, yo no creo en las personas descarriadas. O sea, yo no creo en el término como tal, a eso se refiere. O sea, eso no es o nunca fue. Entonces quiere decir que nunca tuvo o sea, un arrepentimiento. Bueno, pudo tener un arrepentimiento en momento, pero pues no hubo una transformación genuina en él, ¿sí? Tuvo Entonces, un momento de remordimiento, ok, comprendo. no de Esto, arrepentimiento. no, es duro escuchar eso también porque em, bueno, pues, por diferentes ejemplos, diferentes cosas, pero entonces yo puedo comprender más el concepto que él siempre dice con claridad yo, pero ¿cómo así? Claro que la gente está descarriada, obvio. Claro, simplemente No, no fueron, no nacieron de nuevo. estuvieron con nosotros, pero no fueron de nosotros. Y duele porque tenemos familiares en esa condición. Y muy cerquita, pero duele. Hermano Diego, y vamos terminando porque por ahí ya me pasaron el memorando en rojo, hermanos. Bueno, pastor, eso sería más o menos cuando Jesús dice, bueno, las personas dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos de todo, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Sí, señor, literal, hermano Diego. Llegaron a la iglesia, pensaron que se habían convertido, hicieron cosas, pero no fue cierto, no fue real. Por eso el Señor no los conoce. No los conoce como hijos, los conoce como criaturas. Todos somos creación de Dios, propiedad de Dios de cierta manera, pero ser hijo de Dios implica nacer de nuevo. Y es algo que constantemente debemos revisar en nosotros y en otros, que nos sirva también de lección para decir, hey, hey, estoy haciendo las cosas bien, en verdad sí nací de nuevo o he estado viviendo simplemente por costumbre el cristianismo. Pastor Cristian, me pasé. ¡Auch! Creo que no me van a volver a invitar. Bueno, ahí para aprovechar también pueden invitar un fin de semana. Yo puedo viajar un fin de semana a Bogotá, no tengo problema. Ir a chupar frío a la nevera un ratito. Sí, no, estuvo muy bueno. Gloria a Dios. Me causaba risa porque, menos mal que usted fue el que editó la clase porque hubo preguntas muy duras, muy pesadas. Entonces, uno que pudo, que pudo salir de esa. Les recomiendo para el último No, tema que lean el capítulo 6 de Hebreos y de pronto iban a tener un sí. poco más de luz a lo que preguntaba mi esposa y lo que estaba diciendo el pastor John Jairo. Bueno, el día lunes nos vemos con el favor de Dios a las 8 de la noche. Sí, es festivo, no importa. Dijo un hermano una vez que se llamaba Salvador. Esos son fiestas paganas, los lunes festivos, entonces eso hay que seguir trabajando. Eso no es festivo, eso es ofrecido a los ídolos, decía el hermano. Entonces, el lunes a las 8 de la noche también tenemos un invitado a la clase. Bueno, la idea es que las clases que vamos a tener van a ser una persona diferente, personas que nos bendicen en gran manera. Muchas gracias al pastor John Jairo. Oremos para terminar. No sé, hermana Senia, si me ayuda a orar para terminar. Y nos vemos el lunes, con el favor de Dios. Hermana Arsenia, ¿está ahí? No sé, creo que no. Entonces, Catherine, Sí, ore para... aquí estoy, Ah, pastor. bueno. Era que no, es que como mi esposito se había ido y estaba yo que le daba el celular y no podía. Ah, Pero bueno. bueno, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por esta clase tan maravillosa, Padre Celestial.
Te damos a ti toda la gloria y la honra, bendito Dios y Padre Santo, Señor. Solo a ti, Señor, recibe toda la adoración, Papá Dios. Gracias por este tiempo, gracias por la persona, Papá Dios, por este maestro, Señor, que nos dio esta clase, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por usarlo. Gracias, Padre Santo, por nuestro pastor Cristian y por cada hermano que se conectó en este tiempo, Señor. Dedicó ese tiempo. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. Y cada día, Señor, nos insta a seguir creciendo, Señor, espiritualmente, Señor, a aprender de ti cada día más y más. Padre, te damos gracias, Señor. Y que cada día, Señor, sigas tú abriendo ese entendimiento, Señor, para comprender más tu palabra, Señor, para llenarnos de tu presencia, Señor, para cada día ser más fuerte, Señor, en el Espíritu Santo, Señor. Dar a conocer tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Lleva las buenas nuevas de salvación, Papá Dios, a todo aquel que lo necesita. Mi Rey amado, te damos gracias, Señor, y bendiga a cada hermano, Señor. Bendiga nuestra vida, Señor. Y que cada día, Señor, tú te glorifiques, Señor, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, que la presencia tuya nos acompañe y nos guíe. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. La clase quedó grabada. Esta clase solamente quedó grabada. Si alguien quiere volver a verla, vamos a subir al canal de YouTube para que puedan verla. ¿Listo? Chao, Dios les bendiga. Muchas gracias.